Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que nos permite cada semana estar juntos para informarnos sobre los temas que más nos interesan y que ustedes nos solicitan, como por ejemplo el que aborda en este momento nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los alineadores de ortodoncia, que son alineadores transparentes para corregir las posiciones dentarias, lo que antiguamente se hacía a través de la bracket, de la colocación de esos aparatitos sobre los dientes, como te dicen los pacientes, el alambrado de la boca. Hoy por hoy tenemos alineadores transparentes que van a cumplir la misma función, van a llegar al mismo fin, pero son transparentes y removibles. Esto realmente es una revolución en la ortodoncia. El paciente está sumamente en confort durante todo el tratamiento porque no le genera dolor, y la facilidad de tener una ortodoncia que el paciente la pueda retirar y volver a colocar. Esto quiere decir que el paciente en cualquier momento se la puede retirar de la boca y luego volver a colocar. De hecho, estas placas hay que usarlas 22 horas al día aproximadamente. Se van a sacar únicamente para comer, para higienizarse, pero no hay que sacarlas, por ejemplo, para todo lo que es beber y el resto de las funciones de la boca. Vamos a hablar de los beneficios que ya al decir que es removible y que es transparente, tenemos una alta estética. Este sistema es un sistema digital. Entonces los resultados finales son totalmente predecibles. El paciente, mediante un software, o sea, mediante un programa en computación, va a ver su boca, cómo está y cuál es el resultado final. Y va a ir viendo cómo se producen todos esos movimientos y cuál es el objetivo que el paciente quiere llegar con su boca. Porque tenemos que respetar mucho también cuáles son las expectativas de cada paciente ante un tratamiento. Entonces, transmitirles que con este tratamiento totalmente revolucionario vamos a llegar a los mismos resultados que una ortodoncia convencional, prácticamente en los mismos tiempos, a veces hasta en menos, y sobre todo el confort de poder generar un tratamiento de ortodoncia sin las molestias de las brackets. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099 107 950. La doctora Romina Guerre nos habla hoy sobre bullying y nos dice cuáles son los síntomas para que podamos identificar si nuestros hijos son víctimas o están transitando por esta situación. Se entiende por bullying aquellas conductas desagradables, hirientes, persistentes en el tiempo e intencionadas, con el fin de, lastimar, molestar a otro, ¿no? Donde evidentemente hay como un abuso de poder, un desbalance entre, las características, ya sea físicas o emocionales, son diferentes entre uno y otros involucrados, ¿sí? Donde hay uno que se percibe más fuerte y el otro más débil. Está el abusador, que es aquel que comete el abuso, que ejerce la violencia. Después tenemos a la víctima, que obviamente es la receptora de esa violencia. Pueden ser personas que son percibidas como más frágiles, con más dificultades para relacionarse, tener alguna discapacidad, pertenecer a alguna minoría, ya sea por identidad sexual, étnica o la que fuere. Después tenemos al abusador víctima, que es el que comete y participa en ambas partes, y tenemos a los neutros, que son aquellas personas que teniendo conocimiento del fenómeno que sucede, no se involucran. Tenemos formalmente 4 tipos. Está el bullying físico, donde evidentemente se ejerce la fuerza, patadas, golpes, para ejercer la violencia. El bullying verbal, donde se utiliza la palabra, apodos, agresividad verbal para ejercer el daño. El bullying relacional,
que es cuando un grupo de personas o una persona utiliza su posición social dentro de un grupo para excluir de repente a otra, esparcir rumores y demás. Este tipo de bullying es mucho más frecuente en las mujeres y el bullying físico en los varones. Y después tenemos el ciberbullying, que es un fenómeno actual, la verdad que también bastante prevalente en el día de hoy, donde se utilizan las redes sociales también para ejercer daño o malestar en otro, ¿no? Mensajes de texto, redes sociales, WhatsApp y demás. ¿Cuáles son los síntomas que los papás pueden detectar en, por ejemplo, un adolescente que esté siendo víctima de bullying? Bueno, mayor retraimiento social, malestar físico, por ejemplo, antes de dirigirse al centro escolar, no deseos directamente de asistir, tristeza, por supuesto, aumento de la irritabilidad, disminución de la sociabilidad. Y por supuesto que ni que hablar si esboza ideas de muerte o de autoeliminación, por supuesto. Nos consultan a qué se deben las alopecias cicatrizales y si éstas tienen tratamiento. Y quien responde a este interrogante es nuestra asesora, la doctora Gabriela Novelo. Estas se deben a una patología de base que genera una cicatriz. Por ejemplo, una herida cortante que puede ser traumática con arma blanca, o una herida traumática por un abordaje quirúrgico en donde hay un área de cicatriz, ¿sí? Otra puede ser debido a una resección oncológica de un cáncer, un epitelioma vasocelular o un epitelioma espinocelular o un melanoma a nivel del cuero cabelludo, a nivel de la ceja, en donde la resección de ese tejido maligno y la reconstrucción va a dejar una cicatriz y muchas veces queda como secuela un área sin cabello, o sea, una alopecia cicatrizal secundaria. Y otra causa puede ser una secuela de una quemadura. En estos pacientes que quedó una cicatriz secundaria a otra patología, en donde ya no hay bulbo piloso, sino que hay tejidos de fibrina y colágeno tipo 3, se puede realizar la reconstrucción morfológica y estética de esta área con un implante capilar con técnica de microimplante, con técnica FUE. Entonces es fundamental evaluar y hacer diagnóstico de qué tipo de tejido cicatrizal es. Si es una alopecia cicatrizal primaria, debemos tratarlo en conjunto con el dermatólogo. Si es una alopecia cicatrizal secundaria, ya el paciente, la única forma de recuperar esta área es directamente con el microimplante capilar y se puede realizar. Un hecho necesario es que cualquier persona necesita un control. Y ese control puede ser un control clínico o un control al que se agrega a su vez el laboratorio, cuya complejidad decidirá quién haga ese control. Pero algo que seguramente a mucha gente se le escapa, primero, sentirse bien es fantástico. Pero sentirse bien en el momento determinado no es necesariamente sinónimo de salud. Del mismo modo que una tomografía desde el pelo hasta el dedo gordo del pie, normal, no es igual a salud, porque no tengo nada físico que me encontraron. Hay montones de enfermedades, incluso complicaciones de enfermedades que no tienen clínica. Pero entonces todo eso puede armar una especie de necesidad en esas personas que se dé cada tanto tiempo un control. Es notable porque fíjate que un ejemplo muy típico, las mujeres cuando se embarazan tienen la obligación de una continuidad en el control de su embarazo, de su niño, de la dupla, de su niño y de la madre, ¿verdad? Muchísimas veces hay personas que llegan al embarazo o al segundo embarazo sin que previamente se haya controlado nada. Entonces digo, y de pronto en el posembarazo tampoco se controla. Entonces hay toda una gimnasia que debe realizarse a nivel de las empresas, sobre todo aquellos proveedores de salud, como es el caso de Blue Cross Blue Shield, de
estimular de alguna manera el control de esos pacientes. Una persona joven, mujer o varón, que está vinculada a glucocorticoid, ¿sí?, sabe que tiene esas condiciones totalmente importantes e inexcusables de salud. Es decir, el proveedor se puede acceder fácil, tiene los servicios esenciales, es capaz de controlar. Si tuviera que decir algo como resumen, diría: salud es un hecho complejo que tiene componentes físicos, psíquicos, sociales y ambientales. Y la salud tiene que ser controlada. No importa la edad, no importa la raza, no importa absolutamente nada. Tiene que controlarse. Centro de Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. www.aderama.org.uy. En este espacio nos informamos cómo afectan las caídas en las personas mayores. Las personas mayores de 65 años, cuando sufren este tipo de caídas, además de los daños físicos que pueden sufrir, pueden tener también daños psíquicos y esto puede generar cambios conductuales. Los datos hablan de que 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se caen al menos una vez por año y estos mismos pacientes duplican su posibilidad de caída en el mismo año, ¿sí? Dentro de los factores que tenemos que hablar que predisponen a este tipo de caídas o de eventos son fundamentalmente la edad, como dijimos recién. Los mayores de 65 años tienen más riesgo y por arriba de los 75 años este riesgo se duplica o hasta se triplica. Además de estos factores, haber caído previamente es otro factor de riesgo. Hablar de todas las enfermedades que tienen problemas de movilidad, como podrían ser la enfermedad de Parkinson, tener alguna secuela de algún accidente cerebrovascular, o aquellos pacientes que tienen algún tipo de artrosis en una o más articulaciones del miembro inferior. Esto dificulta la movilidad y favorece la aparición de caídas. También lo hace la demencia, también lo hace la depresión y aquellos pacientes que toman hasta 4 medicaciones por día. Esto puede ser a través de los efectos secundarios que tienen estas medicaciones, generar algún tipo de mareo o vértigo. Por eso es importante prestar atención a las dosis y a las medicaciones que recomiendan los médicos para que esto no sea un factor más de caídas. ¿Qué consecuencias pueden padecer estos pacientes que se caen? Fundamentalmente, desde nada obviamente, hasta tener lesiones en la piel, por ejemplo, inflamación o hematomas en los sectores donde se golpean, o también las tan temidas fracturas, por ejemplo la de cadera, que es bastante común, la fractura del húmero proximal o el hombro, la fractura de la muñeca como mecanismo de defensa ante una caída. Pero lo que también es muy importante son los traumatismos que se generan a nivel del cráneo, que en pacientes mayores pueden generar sangrados, como por ejemplo un hematoma subdural o extradural, que eso, además de las fracturas, pueden generar internaciones, hospitalizaciones prolongadas en estos pacientes y en algunos casos hasta provocar la muerte. Por eso es importante este tipo de eventos e intentar prevenirlos. En adultos mayores, luego de una caída es muy importante porque les queda una sensación de miedo que a veces es difícil de tratar, de curar. Eso lleva a una pérdida de la autonomía de estos pacientes, a la depresión, al aislamiento, ¿sí? Tienden a recluirse. Por eso es tan importante que en este segmento de edad estemos más que nada la gente joven atentos a nuestros abuelos, a nuestros padres grandes, a intentar de prevenir estos eventos que les generan mucha dependencia a los grandes. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. En este espacio nos informamos sobre los mitos y verdades de las vacunas con el doctor Fernando Bacino.
Las vacunas, al momento de su inclusión en el certificado de esquema de vacunación, pueden requerir una primovacunación, que es una serie primaria, donde uno busca generar una inmunidad duradera, repitiendo en algunos casos hasta 3 o 4 dosis consecutivas. Y luego es necesario muchas veces una dosis de recuerdo, que se hace más tarde en la edad, para generar una inmunidad que sea de por vida. Por lo tanto, es muy importante cumplir el número total de dosis para que el individuo logre adquirir la mayor protección posible asociada a aquella protección que está probada que la vacuna genera con su esquema de vacunación completo, y muchas veces con el booster, que se llama, que es la dosis de recuerdo, lo que hace es perpetuar esa respuesta de protección de por vida. Es muy importante saber de que dentro de cada una de las vacunas existen tiempos mínimos de administración entre las dosis para permitir que cada una logre un nivel de inmunogenicidad, o sea, de producción de anticuerpos adecuado. En general, se considera necesario esperar por lo menos 4 semanas entre las dosis correspondientes a una misma vacuna, por ejemplo. Nuestro esquema de vacunación en general promueve un tiempo de separación de 2 meses entre las dosis, por lo pronto en el primer año de vida, entre las dosis de una misma vacuna, a eso me refiero. Pero es muy importante el respetar los intervalos para lograr una buena protección sin interferencia con otras vacunas. Una contraindicación se considera una condición inherente al individuo o adquirida que genera una predisposición cuando se enfrenta a la vacuna de tener efectos adversos severos. Por lo tanto, es una situación de riesgo que impide que el individuo pueda enfrentarse a la vacuna. La mayor parte de las contraindicaciones se consideran temporales, o sea, situaciones en las cuales, si bien se contraindica o no puede administrarse una vacuna, estas mismas son transitorias. El ejemplo más común es el embarazo, por ejemplo, para vacunas vivas, como puede ser el sarampión, la varicela, la fiebre amarilla, o enfermedades que sean moderadas a severas, que tengan un cuadro febril acompañante que motiven de repente la internación, o alguna situación de inmunocompromiso, de que esté recibiendo alguna medicación que comprometa su inmunidad y que son transitorias. Las contraindicaciones que son permanentes, en general, son muy pocas. La más común a todas las vacunas es que haya tenido una reacción alérgica severa a algún componente de la vacuna previamente administrada. Una falsa contraindicación es una situación basada en el desconocimiento de las correctas indicaciones de la vacunación, que fomentan que el individuo no pueda vacunarse y por ende genere más oportunidades perdidas e impacte inevitablemente en la cobertura vacunal. De las falsas contraindicaciones, las más frecuentes en la edad pediátrica pueden ser las enfermedades febriles leves, respiratorias o digestivas, que en general generan que el individuo no quiera vacunarse, no constituyendo una real contraindicación. El uso incluso de los antibióticos tampoco constituye una real contraindicación. El paciente que está siendo amamantado, el paciente que está bajo régimen de lactancia, tampoco constituye una contraindicación. Aquellos pacientes que estén recibiendo alguna medicación específica, como puede llegar a ser algún antiepiléptico, en una patología que esté controlada y que sea estable, tampoco constituye una contraindicación. El antecedente familiar, por ejemplo, de una alergia a un alergeno específico, como puede ser el huevo, tampoco constituye una contraindicación. Por lo tanto, todos esos elementos se consideran falsas contraindicaciones y lo que motiva la necesidad inevitable de informar a la población correctamente para evitar así oportunidades perdidas. La sala de lactancia del Hospital de Clínicas se inauguró en el 2019 y es la única sala de lactancia que hay en todo el hospital. Entonces la idea es darle difusión y lograr que todas las mamás que trabajan en el Hospital de Clínicas o en los alrededores puedan utilizarla, dado que es la sala de lactancia el lugar más cómodo, que tiene todos los implementos con más seguridad para la extracción y la conservación de la leche materna.
La sala de lactancia está abierta a todo público. Su llave se encuentra en la sala 4, que es la sala que está enfrente a la sala de lactancia. Es pedir la llave y cualquier funcionario o no funcionario del hospital de clínicas la puede utilizar. Los equipamientos que tienen son medios para conservar la leche. Tienen un sofá cómodo para que puedan extraerse la leche en el momento. También tienen medios para esterilizar, también las mamaderas, los frascos, y las ordeñadoras nos pueden pedir a nosotras, las obstetras parteras, que nosotros se las podemos proporcionar, dado que tenemos un staff de ordeñadoras para utilizar. Les queremos dejar una invitación a todas las mamás que están transitando su proceso de lactancia, sean estudiantes, funcionarias, acompañantes de pacientes, a que puedan utilizar la sala de lactancia que se encuentra aquí en el piso 16. Residencial Biltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Biltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica, equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país, que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión, siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. Y hoy nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera, responde a sus consultas sobre el tratamiento para el dolor de la cara lateral del muslo. El diagnóstico de esta patología es sobre todo clínico, en donde el paciente refiere un dolor en la cara lateral, o sea en el costado del muslo, que se le irradia, que se le va hacia la ingle. Son pacientes que habitualmente tienen ya de por sí alteraciones, artrosis de la cadera, y que a su vez por la mala posición, por la mala utilización de la cadera, le genera dolor a nivel de esa zona, a nivel del trocánter mayor. En cuanto al tratamiento de esta patología, tenemos múltiples terapias, desde tratamientos de rehabilitación, tratamientos medicamentosos, que como sabemos son muy buenos, pero ante esta situación siempre le hago hincapié en que deben consultar a su médico para que él realice un diagnóstico adecuado de esta patología, para que le indique un medicamento que solucione esta situación, que no están exentos de riesgos, que no están exentos de efectos adversos. En caso de que el tratamiento medicamentoso no logre los objetivos, que es de calmar el dolor, también contamos con técnicas intervencionistas, que es la colocación de ozono, plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, proloterapia o radiofrecuencia en esas estructuras, como son el trocánter mayor, los músculos glúteo mayor y glúteo medio, la bursa. Todos elementos que logran muy buenos resultados para que el paciente tenga un reintegro a su vida laboral y a su vida social de la mejor forma posible. Es importante que tengan en cuenta que estos tratamientos, o sea, el intervencionismo en dolor, lo que logra es un efecto antiinflamatorio, logra calmar el dolor y a su vez tiene un efecto de regeneración de esos tejidos que están afectados por la gran inflamación que se produce a ese nivel. La
salud es el tesoro más valioso que posees y cuidarla es el primer paso para poder disfrutar plenamente la vida. Con un pequeño esfuerzo que tú hagas por tu bienestar, ya estás haciendo una gran inversión en tu futuro. A lo que me refiero con esto es el cuidado personal en todos los sentidos, de la higiene bucal, corporal, de nuestras emociones, de cómo nos expresamos, de cómo actuamos y de cómo nos expresamos con los demás. No debemos hacer bullying y mucho menos permitirlo. Si en algún momento llegamos a pasar por alguna situación similar, nos sentimos solos y deprimidos, informar a alguna persona de confianza para que nos brinde algún tipo de ayuda. Y sobre los avances en tecnología de imágenes aplicadas a radioterapia, nos informamos con el científico médico Ezequiel Larger. Las imágenes médicas siempre han sido una herramienta invaluable para los procedimientos clínicos. Por ejemplo, desde el descubrimiento de los rayos X, que estos son fundamentales para cualquier tipo de cirugía e intervención. Ahora, con los avances de la tecnología, se han desarrollado diferentes tipos de imágenes médicas que son especialmente útiles en la oncología, inclusive algunas que no utilizan radiación ionizante. Esta revolución también alcanzó a las máquinas en radioterapia, las cuales ahora incorporan en su propio sistema imágenes similares a la de una tomografía o incluso a la de una resonancia. Esto es una gran ventaja a la hora de hablar de calidad del tratamiento, ya que le permiten al equipo de radioterapia ver realmente lo que se está a punto de tratar. En términos de eficiencia, los avances tecnológicos han permitido reducir y simplificar los pasos que involucran obtener imágenes dentro de la misma sala de tratamiento, agilizando muchísimo el día a día y permitiendo incluso obtener imágenes en tiempo real de las lesiones que se están tratando. Esto posibilita inclusive el tratamiento de lesiones en movimiento, ya que hoy en día se cuenta con sistemas ópticos que permiten medir el movimiento del tórax y correlacionarlo con el movimiento interno de una lesión pulmonar. De esa manera se puede guiar el haz para que siempre le dé al blanco. Y en este segmento, la doctora Teresita Labat nos habla sobre el rotavirus. Se refiere a la prevención, los síntomas y a cómo evitar la deshidratación. Este virus se contagia por el contacto directo con las heces, los vómitos, la saliva. Es un contagio muy fácil, o sea, una vez que se enferma un niño puede enfermar a toda la familia. Y es un virus que da muchos vómitos, se caracteriza sobre todo por comenzar con los vómitos, después se agrega las deposiciones líquidas, o sea, una diarrea, deposiciones abundantes, acuosas, fétidas, también pueden tener fiebre y también se caracteriza mucho por el gran decaimiento que da este virus. Este gran decaimiento lleva a que los niños no quieran comer, no quieran ni siquiera tomar líquidos, pero estos sí los tenemos que obligar a tomarlos porque se pueden deshidratar, que es la primera causa de internación en los menores de 2 años, la deshidratación por rotavirus. Entonces, cuando tenemos a un hijo que está contrayendo esta enfermedad, primero es tratar de controlar los vómitos, que si no ceden hay que dar medicación, tanto sea vía oral como intramuscular o intravenosa, eso dependerá del caso y el médico, y intentar darle líquidos en forma permanente. Los líquidos pueden ser agua, mineral sin gas, pueden ser algún helado palito, que aunque sea es gracioso, pero es algún líquido fácil de que los niños tomen, y después siempre se mandan las salas de rehidratación oral, que en los menores de 2 años es una cuestión fácil de darla, pero como es un agua salada, cuesta un poquito en los más grandes, por eso que damos sustitutos. En los mayores de 2 años, quizás si alguna vez tomaron algún jugo tipo Gatorade, Powerade, alguno de esos, también se les puede dar, pero siempre es después de las pérdidas, no darlos porque sí. Estos virus se pueden prevenir, este tipo de virus, con vacunas que se dan en los lactantes bien tiernos, a los 2 y a los 4 meses. Eso lo tienen que consultar con sus médicos porque previene los cuadros muy intensos, ya que no es un 100% de cobertura, pero sí puede ser evitable la internación en los menores de 2 años, que son los más frecuentes y los más graves. Cuando se contagia la familia, los niños grandes, el tratamiento ya va a ser una dieta antidiarreica estricta, el control de vómitos y también la hidratación. Ya un niño grande es más difícil que se deshidrate, pero no imposible. Por lo tanto, también tenemos que intentar que tomen de forma permanente líquidos
y controlarlo con las orinas. Cuando el niño orina quiere decir que está bien hidratado. Los niños chiquitos los controlamos con el llanto, por ejemplo, que puede ser un llanto sin lágrimas o los labios muy secos o que está muy decaído. Esos son signos de deshidratación, por la cual hay que consultar inmediatamente con un médico. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. Les agradecemos su preferencia y compañía y los esperamos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud.